Hola, el día de hoy continuaremos con el manga del dios caótico de la fuerza extraordinaria. Continuando con la historia, el anciano le mencionaba a los presentes que ahora era momento de comenzar con la segunda prueba. La mayoría de los presentes que habían logrado sobrevivir a duras penas comenzaban a preguntar si de verdad comenzarían de inmediato, pero todavía estaba exhausto por la primera prueba. Incluso el hermano del prota, que todavía se encontraba en shock, comenzaba a pensar que apenas había pasado la primera prueba. Llamando la atención de los chicos, el anciano le mencionaba a todos que tenían que estar tranquilos, ya que la segunda prueba era bastante sencilla. Desde ahora hasta el amanecer tenían que sobrevivir en esa montaña. El prota observaba la montaña que se encontraba detrás de ellos, pero por supuesto algo le llamaba la atención. A los presentes también les pareció un poco extraña esta orden, ya que solamente tenían que sobrevivir. ¿Acaso no era demasiado fácil? El anciano le dijo a los chicos que por supuesto eso no es todo lo que hay que hacer, ya que hay un total de 40 banderas instaladas en toda la montaña, y deben de estar cerca de una bandera para cuando salga el sol. Tan solo 8 personas pueden permanecer en una sola bandera. La mayoría de los presentes comenzaron a asustarse por lo que estaban escuchando. No querían ni a una persona más ni a una menos, solamente 8. Así que si no cumplían con esas condiciones estarían fuera de la competencia. El hermano del prota comenzaba a preguntar que entonces sería un total de 40 banderas, y allí hay un total de 500 personas ahora mismo, lo que significa que solamente 320 personas podrían sobrevivir a la segunda prueba, y parece que todos estaban empezando a darse cuenta de exactamente eso. Ahora, literalmente les habían pedido que se mataran entre ellos abiertamente. El chico pensaba que entonces eso era mientras que el anciano llamaba a todos los soldados. El chico seguía pensando que era una pelea por equipos, donde tenían que robar las banderas de otros mientras protegían las suyas propias. El anciano le dijo a los chicos que les deseaba a todos la mayor de las suertes. La mayoría había comenzado a reunirse para formar sus propios equipos, mientras que el chico calvo que había superado la prueba en segundo lugar se encontraba observando a sus alrededores. Una persona se le acercó preguntándole si acaso está el Valle de la Muerte Escarlata, preguntándole si acaso se quería unir a su equipo. Observándolo fijamente, el chico con los tatuajes comenzaba a pensar que no lo recordaba, así que inmediatamente lo mandó a la M. Continuó pensando que eso significaba que no tuvo un gran desempeño en la primera prueba. Ahora no es necesario que esté en un equipo con un chico como ese. El punto principal de esa prueba es el trabajo en equipo después de todo. Y eso significa que lo más ventajoso para él sería hacer equipo con aquellos que pasaron la prueba antes, ya sea por habilidad o por fuerza. El chico llamaba a uno de los grandulones que había sido uno de los 10 primeros en pasar la prueba. Comenzó a decirle que iría directamente al grano, tenían que hacer equipo. Y como probablemente ya sepa, el punto principal de esa prueba es el trabajo en equipo. Así que es mejor trabajar con aquellos que son hábiles y tienen algo de talento. El chico lo observó en silencio sin decirle absolutamente nada, para momentos después decirle que tenía toda la razón. El calvito dijo que por supuesto, aún así el chico le dijo que no quería, dejándolo bastante impresionado. El chico grandulón le dijo que no es demasiado tarde para formar equipos una vez que se encuentre una bandera. El grandulón comenzó a pensar que estaba completamente seguro de que terminaría peleando con ese tipo tarde o temprano y sería mejor ocultar su técnica secreta. El calvito enojado comenzaba a decirle que se arrepentiría de su decisión, a lo que el otro chico le dijo que entonces lo verían más adelante. El chico continuaba llamando a la chica que había pasado la prueba después de él. Esta última inmediatamente lo mandó a la M, causando que el chico comenzara a enojarse, pensando que todos son un montón de bastardos. Justo en ese momento, alguien comenzaba a acercarse a él llamándole la atención. Era el prota, al cual le preguntaba si acaso quería pertenecer a su equipo, quedándose bastante confundido con esto. El calvito no se esperaba que ese tipo se le acercara primero. ¿Acaso tenía la misma idea que tenía él desde el principio o qué? Y para ser honestos, eso era algo bueno, ya que después de todo el prota quedó en primer lugar en la primera prueba. Sin embargo, había algo que no le llamaba la atención. El chico inmediatamente le respondió al prota que no, pensando que no tenía un buen presentimiento sobre ese tipo. El espíritu azul le dijo al prota que lo habían rechazado, mientras que este último le respondió que realmente era una pena. El espíritu azul continuó mencionándole al prota que creía que el impacto que le hizo fue bastante grande a todos los chicos, así que debería de haberlo hecho con más calma. Y por esa misma razón ella pensaba que nadie querría estar en su equipo, mientras que el prota pensaba que era una pena, ya que lo iba a matar primero. Justo en ese momento alguien más terminaba llamando la atención del prota. Le preguntaron si acaso quería unirse a su equipo, ya que necesitaban solamente una persona más, preguntándole al prota qué era lo que opinaba. Allí entre todos los chicos se encontraba una tierna niña que saludaba al prota, y al parecer esta ni siquiera tuvo que pelear ya que no tiene sangre sobre su ropa ni nada parecido. Observando la situación, el prota inmediatamente terminó aceptando. Acercándose al nuevo equipo, su hermano, que se encontraba a la distancia, comenzaba a pensar que entonces ya tiene un equipo. Aunque como sea, estaba completamente seguro de que se podía cuidar solo, ahora él también tiene que encontrar su equipo. Y además iba a encargarse de salir de ese sitio con vida pase lo que pase.
Inmediatamente los tambores comenzaron a sonar, comenzaban a gritar que estaban empezando con la segunda prueba de inmediato. Todos los jóvenes comenzaron a cruzar el río para comenzar a trepar hacia la montaña. Uno de los enmascarados comenzaba a chascar con su boca mientras decía que eran unos pobres chicos. Otro comenzó a decir que pronto se darían cuenta de lo mejor que había sido la primera prueba, ahora deseaba que la suerte estuviese siempre con ellos. La mayoría de los chicos tenía que enfrentar el primer problema y era superar un gigantesco peñasco que estaba por encima de ellos. Aún así, uno de los que se encontraba caminando adelante, que se encontraba en el equipo del prota, no dejaba de observarlo de reojo. El chico le preguntaba a la chica de antes, la cual se llama Sowa, si acaso estaba segura de ello, ya que tener a un tipo como ese en su equipo realmente le causaba escalofríos. Otro chico dijo que sí, incluso los otros chicos básicamente lo ignoraban. Y ahora ellos lo habían traído al equipo como ella lo había pedido. Pero aún así no dejaba de sentir una mala espina en todo eso. Entre risas, uno de los chicos preguntaba por qué, ¿acaso también le tenía miedo? Otro preguntaba que de qué rayos se encontraban hablando, no tenían que preocuparse por eso, solamente tenían que confiar en ella. Mientras continuaban avanzando, el prota lo seguía por la espalda. La chica, sin quitarle la mirada de encima, comenzaba a decir que los otros idiotas solamente pensaron en ignorarlo. Pero alguien como él es genial para utilizar, ya que con él en su equipo nadie intentaría hacer absolutamente nada. Y lo utilizarían según sea necesario, luego terminarían abandonándolo cuando salga el sol, así como lo habían planeado desde un principio. La chica continuó pensando que le habían dicho a la otra persona que lo siguiera desde lejos, para que tuvieran 8 personas una vez que acabaran con la vida del prota. Además, el prota está solo y ellos son 7, entonces ¿qué podría hacer con sus vías de ki bloqueadas de todos modos? Observando al prota, la chica pensaba que ese es el plan perfecto, mientras se encontraba volteando directamente hacia el prota. Aún así, la chica no dejaba de pensar que su rostro era demasiado agradable como para tirarlo así como así. Comenzaba a preguntarse si acaso debería de intentar coquetear con él o algo parecido. La chica, acercándose al prota, comenzó a decirle que estuvo bastante impresionante en la primera prueba, preguntándole al prota que de dónde es. La chica continuó pensando que es un hombre después de todo. Continuaba insistiéndole al prota, ¿acaso se lo diría? A ella le agradaba bastante el prota. Los demás chicos que se encontraban delante realmente se encontraban furiosos por la actitud del prota hacia la chica. La niña se preguntaba que por qué no se enamoraba de ella cuando lo estaba seduciendo directamente. Y ahora haría que esos otros idiotas se coloquen completamente celosos para que sean aún más leales. El prota, abrazando a la chica, comenzaba a decir que a él también le gustaba, dejando a la chica bastante confundida. Aún así, no evitaba sonrojarse mientras pensaba que el prota era bastante atrevido. El prota le mencionaba a la chica que realmente era bastante linda. El prota le dijo a la niña que le encantaba tanto ella como los que estaban delante de ellos. Todos los presentes observaron al prota por unos momentos sin comprender qué era lo que estaba diciendo. Fue entonces cuando el prota comenzó a decir que le gustaba que todos hayan ido directamente hacia él por su propia cuenta. Mientras escuchamos el ruido de algunos huesos crujiendo, era el prota que había acabado con la vida de la chica que estaba a su lado. Dejando el cadáver de la niña en el suelo, los presentes inmediatamente comenzaron a alarmarse. Comenzaron a gritar que ese tipo es un bastardo loco, él de verdad había matado a Songhua. El prota, observándolos, comenzaba a decirles a todos que ahora era la hora de comer. Y bueno, no le quedaba más que agradecer por la comida, mientras vemos cómo la apariencia del prota cambiaba ligeramente. Uno de los presentes comenzaba a gritar que el prota era un hijo de pelo, iban a matar inmediatamente, mientras que otro de sus compañeros le pedía que se parara y se calmara. Algo terminó llamando la atención del prota. Otro chico comenzó a decir que sí, tenían que mantener la calma y no tenían que dejarse llevar por sus emociones. E incluso si la chica estaba muerta, aún son 6, por lo cual tienen la ventaja en esa situación. El chico de antes comenzaba a decir que casi caía en la trampa y le agradecía a su compañero por haberlo hecho entrar en razón. Enojado, el chico de antes comenzaba a mencionar que tenían que trabajar juntos para acabar con él y hacerle pagar por haber acabado con su preciada Showa. Todos los 6 inmediatamente comenzaron a rodear al prota con el objetivo de acabar con este. El prota comenzó a decir que eso era inesperado, mientras que el chico que literalmente estaba liderando a los demás comenzaba a preguntarle que a qué se refería. El prota le dijo que había pensado que todos estarían perdidos en lo que deberían de hacer después de perder a su abeja reina, pero estaban más tranquilos de lo que se había imaginado. El chico que se había enojado al principio nuevamente lo había hecho, comenzando a insultar al prota. Ahora era momento de ver si seguía actuando de esa forma cuando le estén golpeando. El prota terminó colocando una ligera sonrisa en su rostro y para antes de que el chico se diera cuenta ya la mano del prota se encontraba justo en su rostro. Ninguno de los presentes fue capaz de reaccionar cuando el prota literalmente secuestró a uno de sus miembros y se lo llevó consigo hasta el árbol más cercano. Con una fuerza monstruosa, el prota terminó aplastando el cráneo del chico contra el primer árbol que se encontró, dejando a los demás completamente sorprendidos. Comenzaron a preguntar qué carajos estaba pasando, aún así tenían que cargar y acabar con él lo más pronto posible.
El primer chico que se acercó rápidamente realizó un ataque, pero el prota terminó esquivándolo, dejándolo bastante sorprendido. El prota de manera tranquila y serena terminó tomando al chico por la pierna y utilizándolo como si fuese simplemente un bastón terminó golpeando a otro chico con él, mientras que el tercero al parecer había esquivado el ataque. El prota seguía sosteniendo ahora el cadáver de un chico luego de haber explotado la cabeza de otro. Uno de los chicos atacantes se había lanzado por encima de sus compañeros para intentar proporcionar un ataque aéreo. El prota, para evitar su ataque, tuvo que bloquearlo con uno de sus brazos, dejando caer su porra en el suelo sin querer. Los demás comenzaban a decir que esa era la oportunidad perfecta, era momento de acabar con él. Ahora 3 personas se encontraban peleando directamente contra el prota. Uno de los chicos confiado comenzaba a decir que ahora ellos tenían la ventaja y si seguían de esa manera, pero inmediatamente se dieron cuenta de que ninguno de sus ataques estaba golpeando algún punto vital del prota. Este último, que bloqueaba todos sus ataques de forma eficiente, comenzaba a decir que realmente eran débiles. El chico de antes se encontraba preguntando qué era lo que estaba ocurriendo, pero justo en ese momento el prota ya había realizado un ataque, le dio un puñetazo tan fuerte que terminó rompiéndole el cuello en el instante. Otro de los chicos no sabía qué era lo que estaba pasando, pero claro, el prota no se detuvo allí, sino que rápidamente regresó al chico que se encontraba entre comillas liderando a los demás para terminar rompiéndole la pierna de un simple puñetazo. Esto hizo que el chico se tumbara en el suelo y comenzara a dar fuertes gritos, quedando prácticamente lisiado en el suelo. Ahora al prota únicamente le quedaba un solo oponente. El chico, temblando y nervioso, comenzaba a pensar que no podían ganarle a ese tipo, pues solo sus habilidades de combate estaban en un nivel de un artista marcial de segunda categoría. Y todo esto mientras el prota lo veía con una ligera sonrisa en su rostro. El chico supo en ese momento que no se estaba enfrentando a una persona, sino que estaban enfrentando a un monstruo, comenzando a llorar debido al terror que sentía. Inmediatamente comenzó a correr para alejarse lo máximo posible del prota. El lisiado que se encontraba en el suelo comenzaba a insultarlo ya que había escapado, pero el prota se preparaba para hacer algo en ese momento. El prota había comenzado con un ritual justo en ese instante, mientras que el chico intentaba alejarse a toda velocidad. Pero una energía negra terminó tomándolo por la pierna, causando que el chico cayera al suelo e inmediatamente fuese arrastrado por el prota. El lisiado no comprendía qué era lo que estaba ocurriendo. Mientras el prota seguía tirando del que estaba a punto de escapar, el lisiado se encontraba preguntándose si acaso había utilizado telequinesis. Con todas sus fuerzas, incluso hasta el punto en el cual se había quedado sin uñas, el chico se encontraba gritando por ayuda, ya que no quería perecer en ese momento. Aún así, ya era demasiado tarde, pues ellos habían provocado a la bestia. El lisiado no hacía más que simplemente observar lo que estaba haciendo el prota, mientras que ahora su compañero que había sido atrapado por el prota terminó con el cuello roto. El chico comenzaba a llorar y se encontraba preocupado. Pensaba que debió de haber detenido a Shona en ese momento, cuando ella dijo que quería a ese tipo en su equipo. Nunca debieron de haber interactuado con él en primer lugar. El prota se encontraba observándolo en silencio. Al parecer, el chico había notado algo en ese momento. El prota comenzó a decir que había una pequeña rata por allí. El lisiado comenzaba a darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Pensó que entonces era el último tipo que Showa había escogido. El prota se preparaba para sacar algo de entre sus prendas, mientras que el chico pensaba que sí, él tenía que escapar, tenía que correr y decirle a los demás equipos lo que estaba pasando en ese sitio. Fue entonces en ese momento que el prota terminó sacando la muñeca que tenía en su interior al monje demoníaco. El chico seguía pensando que tenía que alejarse de allí y decirle a toda la gente a quien se estaban a punto de enfrentar. El prota, sosteniendo la muñeca, comenzó rápidamente un ritual para luego terminar liberando al monje demoníaco en ese momento. El chico, nervioso y atemorizado por la energía de la muerte, seguía pensando que tenía que decirle a los demás que en ese sitio se encuentra un demonio que está por devorarlos a absolutamente todos, mientras que el prota acababa con su vida en ese momento. Ahora el chico que había sido escondido se encontraba escapando a gran velocidad por el bosque. Asustado, había comenzado a pensar que eso era malo, realmente era muy malo, pues ese chico realmente es un demonio. Literalmente es un demonio. Ahora necesitaba contárselo a todos los demás que pudiese encontrarse, necesitaba reunir a la mayor cantidad de personas posibles para que pudieran llevarse a ese tipo. Pero justo en ese momento algo terminó llamando la atención del chico. Este se preguntaba qué era ese sentimiento que tenía. Justo en ese momento, detrás de él, entre la copa de los árboles, vio algo que terminó llamando su atención. De la rama de los árboles, múltiples brazos comenzaban a salir. El chico solamente podía sentir la presencia de alguien que lo estaba observando. Pero nosotros podemos ver claramente que se trataba nada más y nada menos que del monje demoníaco. El chico no supo qué le golpeó, pero en ese momento tuvo un pequeño destello. Al darse cuenta de que una imponente y gigantesca criatura estaba a punto de devorarlo. Cambiando de escena, vemos al prota como recolectaba el ki de la muerte de todos los que había acabado anteriormente.
El espíritu azul que ahora había salido de su muñeca comenzó a decirle al prota que se había preguntado por qué estaba haciendo algo que normalmente no haría. ¿Acaso ese era su plan desde el principio? El prota le respondió que esa es una buena oportunidad. Ahora vemos al chico que había intentado escapar regresar. Este por supuesto terminó llamando la atención del espíritu azul. La mujer le preguntó si acaso es el monje demoníaco. La chica le preguntaba al monje demoníaco si entonces no lo había matado, sino que simplemente lo había poseído. El prota le preguntó al monje demoníaco si acaso había hecho eso para que el prota pudiese tomar convenientemente su ki de la muerte. El monje demoníaco dejó caer al chico en el suelo, mientras que el prota le mencionaba que estaba realmente agradecido, sabía exactamente qué era lo que quería. El prota había comenzado a adularlo, mencionándole que realmente era un gran espíritu familiar, mientras que el monje demoníaco se burlaba del espíritu azul. Mientras el prota seguía en lo suyo, el monje demoníaco era apaleado por el espíritu azul, la cual le preguntaba que por qué se encontraba tan feliz. El prota había comenzado a pensar que le gustaba esa sensación, esa satisfacción que podía sentir, la sensación de un núcleo de energía completamente lleno. Justo en ese momento, otro grupo terminó apareciendo por uno de los costados entre los arbustos, llamando la atención del prota. El prota, observándolos con una ligera sonrisa, comenzaba a pensar que era como si estuviese teniendo un gran banquete. El prota continuó pensando que esa montaña le parecía un buffet libre para cenar en cualquier momento. Luego vemos al prota el cual se encontraba completamente ensangrentado, pensando que se los comería a todos. Dejar sobras era de mala educación. Y según las reglas tan solo tenía que dejar a 7 personas, mientras que el prota se encontraba sobre una pila de cadáveres. La luna llena se alzaba sobre el cielo. Allí podemos observar un ave que sobrevolaba la montaña. Esta lechuza al parecer no era una lechuza normal, la cual llegó y terminó parándose sobre una rama para comenzar a observar a sus alrededores. A la distancia, observamos cómo el enmascarado principal junto a 2 de sus secuaces comenzaba a ingresar al interior de una cueva. En el interior de la cueva terminaron topándose con un anciano, el cual mencionaba que estaba allí, maestro del Valle de la Sangre de Cadáveres. El anciano, que al parecer era completamente ciego, mencionaba que el fuego es brillante. Al escuchar eso, el enmascarado principal le dijo a sus secuaces que esperaran en ese sitio, a lo que ambos inmediatamente accedieron. Luego, junto a este anciano, el enmascarado comenzó a ingresar al interior de aquella cueva. Estando bastante adentro en la cueva, observamos a una criatura. El enmascarado de demonio, luego de observarlo, comenzó a decir que los preparativos son impecables, o eso era lo que él suponía. El anciano ciego le respondió que por supuesto que lo eran. El enmascarado comenzó a decirle que había escuchado que eso era mucho más peligroso que el último. El anciano ciego le pidió que no se acercara demasiado, ya que podía estar restringido pero seguía siendo peligroso, e incluso aquellos que no están completamente maduros son bestias siniestras. El enmascarado comenzaba a repetir esto, bestias siniestras, comenzando a pensar que son aquellos que trascienden a las bestias ordinarias de la naturaleza. El anciano ciego comenzaba a decir cazador de débiles. Afirmaba que esta criatura es un chimemior traído de otro lugar, del Mar del Norte. El gigantesco monstruo comenzaba a rugir con fuerza en el interior de aquella jaula. El enmascarado, comenzando a retirarse, mencionaba que estaba bien, cuando el de la señal tenía que soltarlo. Cambiando de escena, ahora nos encontramos con una bandera. Allí, una persona comenzaba a mencionar que entonces se las había arreglado para encontrarla tan rápido, era nada más y nada menos que el prota. El espíritu azul que había regresado a la muñeca le dijo al prota que entonces qué era lo que iba a hacer, ¿acaso se la iba a llevar consigo? El prota le respondió que no, ya que creía que sería un poco difícil lograrlo. Y al ver cómo estaba conectada a ese trozo de metal, tendría que romperla para poder llevarla consigo, pero sentía que la bandera tendría que estar en el lugar donde fue plantado para poder superar la prueba. El espíritu le dijo al prota que entonces sería mejor que la rompa, ya que de todos modos iba a hacer que todas las demás personas fallaran a excepción de su equipo. El prota le respondió que así es, ya que no la necesita por el momento. Aún así, algo en la bandera llamaba la atención del prota. El chico se preguntaba qué era eso, pues había algo escrito en ella. El espíritu azul le preguntaba al prota que a qué se refería. El prota comenzó a leer lo que allí se encontraba escrito: otras formas de la espada, competencia de amigos distinguidos de la danza de la espada. Lo que había leído el prota había llamado un poco la atención del espíritu azul. El prota seguía recitando lo que allí se encontraba escrito, mientras que el espíritu azul le preguntaba al prota qué era lo que seguía después. El espíritu azul, luego de escuchar lo que el prota dijo, comenzaba a relatarle al chico que parece ser el comienzo de una técnica de formación de espada, a lo que el prota confundido le preguntó que a qué se refería. El prota preguntó si acaso quería decir que eso es como una matriz, a lo que el espíritu le respondió que sí, pero parecía ser cortada. Y si eso es todo lo que hay, habría una apertura en los 4 puntos principales de acupuntura, pero la formación de la espada no cumple con su propósito original.
Entonces, ¿qué sentido tiene escribir una técnica incompleta en ese sitio? El prota también había comenzado a pensar en ello junto al espíritu azul. Fue entonces cuando el prota notó algo, preguntaba si quizás el resto de eso esté en las otras banderas, y suponía que estaba dividido en las otras banderas. El espíritu le dijo al prota que sí, creía que tenía la razón, tendría sentido si el resto estuviese en las otras banderas, y parece que también quieren que encuentren las otras banderas después de todo. El prota dijo que sí, parecía que había otra misión oculta detrás de esa. Y suponía que las otras personas que encontraron una bandera ya debieron de haberse dado cuenta de eso bastante pronto. Entonces, es inevitable que se encuentre con otros mientras buscaba otra bandera. Y parece que quieren que luchen entre ellos, lo cual le parecía al prota muy interesante. El prota, mientras cortaba el palo de la bandera, comenzaba a decir que las cosas eran un poco más complejas ahora. Ahora entendía cómo era que hacían las cosas por allí, y eso era todo lo que necesitaba después de todo. Justo en el momento en el que el prota cortó el palo de la bandera, algo terminó llamando la atención del chico. El prota, sujetando la bandera, comenzaba a decir que había hechicería en el asta de la bandera. El espíritu le preguntó que a qué se refería, ¿acaso es una especie de trampa o algo parecido? El prota, observando la energía salir, mencionaba que no creía que fuese algo como eso, era algo más como si la hechicería se deshiciera en lugar de activarse en el momento en el que se rompió. Justo en ese momento un fuerte aullido se escuchó a la distancia. El prota observaba hacia el cielo debido al ruido que estaba percibiendo. Vemos ahora a una criatura que corría por el bosque a gran velocidad. El espíritu azul le dijo al prota que al parecer hay algo más involucrado en ese juicio. Al mismo tiempo pasamos a ver a un chico el cual literalmente había salido volando por los aires mientras que perdía uno de sus zapatos. Vemos entonces que el chico al parecer había sido golpeado por otra persona junto a su grupo. Esta persona le preguntaba si acaso eso era todo lo que tenían. Era el calvito junto a su propio equipo, el cual comenzaba a decir que ellos fueron los que empezaron la pelea y esperaba que algo mejor como eso ocurriera más adelante. Aún así, el chico se encontraba atemorizado y tanto él como sus compañeros habían sido golpeados. Comenzaba a maldecir, pues cómo era tan fuerte a pesar de que no podía utilizar su energía interna. Otro chico mencionaba que bueno, después de todo proviene del Valle de la Muerte Escarlata. El calvito les preguntaba qué era lo que estaban haciendo, ¿tenían que cargar hacia él directamente o acaso debería de ir él a por ellos? Todos los chicos golpeados en el suelo inmediatamente comenzaron a verse entre sí. Al parecer todos pensaron al mismo tiempo que a ese ritmo todo su escuadrón iba a morir en ese sitio, por lo que inmediatamente todos se levantaron y comenzaron a correr en la dirección opuesta mientras gritaban retirada. El calvito, que se preparaba para seguirlos, le preguntaba que quién les había dicho que los podía dejar escapar, ya que podían desafiarlo cuando quisiera, pero no podían escapar cuando ellos quieran, comenzando a acercarse al primero de estos. El calvito ahora le gritaba que tenía que matarlos a todos para exhibir sus cadáveres para que así los demás sepan que no deben de meterse con él, así que tenían que perecer y sacrificarse, mientras comenzaba a reír como un psicópata. El chico que escapaba comenzaba a acercarse a los arbustos, pero al parecer algo se encontraba del otro lado. Justo en ese momento, una criatura salió de entre los arbustos, llamando la atención de todos los chicos mientras que el sonido de huesos rompiéndose comenzaba a escucharse por todos lados. El calvito y los demás quedaron completamente sorprendidos, ya que el chico al cual estaba persiguiendo rápidamente fue absorbido al interior de los arbustos y al parecer una bestia lo estaba devorando. Uno de los chicos comenzaba a preguntar qué era eso. Allí es donde podemos ver a esta criatura, lo que parecía ser un gigantesco jabalí mutante. El monstruo, con la fuerza de su mandíbula, había acabado con la vida del chico, mientras que los demás habían comenzado a sentir pánico por lo que estaban observando. El calvito decidió tomar el control en esta situación, alzaba su mano y le pedía a todos que lentamente retrocedieran con mucha lentitud. El chico pensaba que no podían acabar con esa cosa sin utilizar energía interna, mientras seguía mencionándole a los demás que tenían que retroceder lentamente. Pero uno de los miembros de su grupo que se encontraba detrás de él había pisado una rama, llamando la atención de todos los presentes. Fue entonces cuando el calvito lo supo, estaban completamente jodidos y ahora la criatura se había fijado en todos ellos. El chico inmediatamente comenzó a gritarle a todos que tenían que alejarse lo más rápido posible, comenzando a correr en la dirección opuesta. El monstruo, que estaba por perseguir a los chicos, inmediatamente se dio cuenta de algo. Era nada más y nada menos que la bandera que se encontraba justo detrás de los chicos. Al parecer, el monstruo tenía miedo a esta bandera, por lo que rápidamente dio la vuelta y comenzó a alejarse de ese sitio. El monstruo comenzó a alejarse a gran velocidad mientras comenzaba a gritar. Uno de los chicos preguntaba si acaso de repente se encontraba escapando. Otro de los chicos preguntaba qué era lo que le había pasado de repente, y el calvito le respondió que cómo carajos iba a saberlo. El calvito, volteando hacia atrás, pensaba que sentía como si hubiese visto algo detrás de ello, lo cual lo hizo salir corriendo rápidamente. Inmediatamente se fijó en la bandera y el chico en ese instante tuvo una corazonada. Se preguntaba si acaso había sido obra de la bandera.
Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden, mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gozan de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.